días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. El reino de los cielos es como cuando un hombre que yéndose lejos le llamó a sus siervos, y cuando le llamó a sus siervos les llamó para entregarle sus bienes. Le entregó sus bienes, ¿ok? Y a cada uno le repartió conforme a la capacidad que cada uno de ellos tenía. El reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, y a cada uno les entregó conforme a la capacidad que tenía cada uno de ellos. Y luego se fue lejos. ¿A dónde se fue? Lejos. ¿Ok? El reino de los cielos es como aquel hombre que plantó una viña en medio de un lagar y edificó una gran torre, y luego la edificó la torre, y luego, ¿qué creen? La arrendó. ¿La qué? La arrendó a unos siervos. La regaló, no dice eso, ¿verdad? Dice, la arrendó. ¿Y si la arrendó es de ellos o no? No, si la arrendó está arrendada, no es de ellos. Y la arrendó para que llegado su tiempo recogiera su fruto de esa viña. ¿Ok? ¿Se quedan con estas dos conceptos? Bueno, dos ideas del reino de los cielos. El reino de los cielos. Y entonces el Señor dejó esa viña y la dejó a cargo de siervos. Siervos para que a su debido tiempo dieran el resultado o el fruto de esa viña. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Bueno, llegado un tiempo, vino a hacer cuentas. ¿Vino a hacer qué? Cuentas con los siervos a los cuales les arrendó el lugar. ¿Pero qué creen que pasó? Bueno, en el caso de la viña, mandó a uno de sus siervos, y cuando lo vieron los que lo arrendaban, lo golpearon. ¿Qué hicieron? Lo golpearon y le pegaron duro. Después regresó al Señor, su siervo todo herido, y luego mandó otro siervo. ¿Y qué creen que le hicieron? Lo golpearon y le pegaron. Y luego así mandó otro siervo y le hicieron lo mismo. Y entonces el dueño de la viña dijo, voy a mandar a mi hijo, porque quizás si envío a mi hijo lo van a respetar. ¿Y qué creen que pasó? Lo mataron, porque dijeron, él es el heredero. Si lo matamos nos quedamos con la viña. ¿Pero de quién era la viña? Y lo mataron. ¿Qué hará entonces el señor de la viña? Si mataron a su propio hijo, entonces envió a siervos. Siervos como quién? Vamos a ver, como tú y como yo, dile al de al lado, como tú y como yo. Y entonces, a través de Jesucristo, levantó una iglesia poderosa en el poder de la fuerza del Señor. Una iglesia salvada por la sangre del Cordero de Dios, la cual fue hecha hija de Dios a través del sacrificio de Jesús, y fue revestida del Espíritu de Dios con poder y fuego, embestida de poder de lo alto. Esa iglesia somos nosotros. ¿Sí me están agarrando? Sí. Y entonces la iglesia, desde que vino Jesús y implantó su iglesia aquí en la tierra, hasta el día de hoy es lo que llamamos la iglesia cristiana. Pero hay iglesias cristianas diferentes, ¿verdad? ¿Quién sabe por qué son diferentes?
Pero hay una iglesia que levantó Jesucristo, por la cual murió y por la cual nos dio acceso al Padre. Por Jesucristo hoy somos hijos. La iglesia es la hija de Dios a través de Cristo. La iglesia es la hija de Dios a través del sacrificio de Jesús, revestida del Espíritu de Dios. ¿Y qué creen que pasó? Que entonces viene y el Señor les dice, estando aquí, les profetiza Jesús acerca de este tiempo y de los tiempos finales. Y les dice, ¿saben qué? Había 10 vírgenes, pero 5 de ellas eran. No, escuchen, no dijo eso primero. Lo que primero que dijo es, hubo 10 vírgenes que salieron a recibir al esposo y tomaron sus lámparas. Las 10 salieron a recibir al esposo. Dice, pero 5 de ellas, todas llevaban lámpara, todas tomaron su lámpara para recibir al amado. Todas llevaban lámpara. Pero dice, pero las unas 5, solo 5 llevaban consigo aceite. Y las otras 5 no llevaron aceite. Y entonces a medianoche, ¿qué creen? Cuando tardó el esposo, todas cabecearon. ¿Todas qué? Cabecearon. Un problema que vamos a ver muy fuerte en la iglesia es el cabecear. Dile al de al lado, el dormir. Acuérdense del dormir. Los dormilones y comilones, ¿verdad? Hasta había un dicho de dormilones y comilones, están llenos los panteones. ¿Se acuerdan de ese dicho popular? Bueno, pues mucha gente duerme, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucede? Que llegan estas 5 vírgenes y entonces llega el amado y como se tarda el esposo, cabecean. Y todas se duermen, todas. Tanto las que llevaban, ¿qué? El aceite, como las que no llevaban el aceite. Ya les he hablado acerca de este tema. Vamos a ir a una profundidad, porque hoy Dios nos va a revelar un secreto. Bueno, muchos secretos, pero el que la agarra, ¿ok? Porque si te duermes, camarón que se duerme, bueno, hermano que se duerme, se la perdió. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Que entonces estas 5, dice, viene a la medianoche, viene el esposo y dice, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces salen todas adormiladas porque todas durmieron. Pero unas llevaban aceite consigo y otras no llevaban aceite. Y entonces en el camino, como estaba oscuro, la lámpara, ¿para cuándo la necesitas? ¿Para cuando hay día? Para la noche. Es necesario que tengas lámpara. Y entonces estas salen a recibir al esposo y entonces a las otras se les empieza a apagar la lámpara porque no tienen tanto aceite. Y se les empieza a acabar. Y entonces le dicen a la otra, manita, por favor, dame por favor de tu aceite. Y entonces las otras dijeron, no, ¿qué tal si tenemos que caminar más y nos quedamos sin aceite? Y entonces le dicen, no, vayan a los vendedores de aceite y compren allá el aceite. Y ellas van y en lo que van, llega el esposo. ¿Y se van quién? Las 5 vírgenes. ¿Cuántos? De 10, del 100%, el 50% de la iglesia se va. ¿Y a dónde se va? A las bodas, ya se los he predicado. Solo el 50% de la iglesia cristiana se va a ir a las bodas, pero el 50% se va a quedar. Y ahí viene, escuchen, el 50% se queda. Y ellas van y cuando llegan, van y tocan la puerta y le dicen, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cómo? Señor, Señor, ábrenos. Y entonces el Señor les dice, de cierto os digo que no las conozco. De cierto os digo que no las conozco. Y entonces ellas dicen, pero ¿cómo, Señor, no nos vas a conocer? Y apelan a favor de ellas, diciendo, ¿cómo no nos vas a conocer? Si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Dios les reitera y les declara, de cierto les digo, no las conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué les dijo? Hacedores de maldad. ¿Hacían maldad? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué se quedaron? Espérense.
Sí. Esa es una clave muy importante. Pero ¿qué creen? ¿Por qué se quedaron? Bueno, sigamos. Y entonces el Señor les reitera: de cierto les digo que no las conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero les dice algo: y desde ahora, en este momento, les encargo: velad y orad, porque no sabéis el día en que ha de venir el Hijo del Hombre. Estaba hablando de la segunda venida del Señor Jesús, reiterándonos aquí el Espíritu Santo que el arrebatamiento, que las bodas del Cordero van a ser primero, y que la segunda venida del Señor Jesucristo va a ser después. Y que ¿quiénes van a estar en la segunda venida del Señor Jesús? Esas 5 vírgenes, ese 50% de las vírgenes insensatas. Y les dice: ahora les voy a encargar que oren y velen, porque no saben cuándo he de venir. ¿A quién le encarga eso? A las que se quedaron. ¿Ok? ¿Sí? Inmediatamente viene el Señor y les habla: el reino de los cielos es como aquel hombre que, yéndose lejos, antes llamó a sus siervos, y entonces a cada uno le dio de sus bienes. ¿De qué le dio? De sus bienes. Dice: y a cada uno les dio de sus bienes. ¿Para qué? Dice: a cada uno conforme a la capacidad de ellos, y se fue. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro le dio 2 talentos, y a otro le dio 1 talento. Y dice: y entonces el que tenía 5 talentos, cuando vino el Señor a hacer cuentas, le dio 5. Y el que le dio 2, le dio 2. Y el que le dio 1, ¿qué creen que hizo? Dijo: Señor, yo sabía que eras hombre severo, que ciegas donde no sembraste, y que recoges donde no esparciste. Entonces no hice nada con el talento que tú me diste. Y tuve miedo y lo metí, lo enterré. Y entonces al primero Dios le dice: oye, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Al segundo: tenías 2, te di 2 talentos, pero me recuperaste, los potencializaste, los multiplicaste y tuviste 4, porque 2 y 2 son 4. Y dijo: bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Y al tercero le dice: oye, si sabías que yo soy severo y que siembro donde ciego donde no sembré, y recojo donde no esparcí, entonces debías de haberle dado mi dinero a los banqueros para que ahora yo recogiera el interés. Y entonces, por tanto, tú no vas a entrar. ¿Y a dónde fue lanzado? ¿A dónde fue lanzado? Dijo: tú no vas a entrar. A él no le dijo: vas a entrar en el gozo del Señor. Esta es la misma parábola de las 10 vírgenes. Los que van a entrar a las bodas y los que no van a entrar. Y chequen algo. ¿Saben por qué no entraron? Vamos a ver, nótese cosas muy importantes. Ellas dijeron: Señor, Señor. Pero quiero decirles algo. Solo dijeron 2 veces Señor. Y la segunda palabra que dijeron, que es Señor, la dijeron con minúscula. Y entonces el Señor dijo: no todo, escuchen, no todo el que me dice Señor, y vuelve y cita a estas 10 vírgenes, a estas 5 vírgenes insensatas, y la cita textual como ellas le hablaron. Y le dice: no todo el que me dice Señor con mayúscula, Señor con minúscula, entrará en el reino de los cielos. Si no, ¿saben quién? ¿Saben quién? ¿Quién? No, escuchen. Solamente van a entrar unos. Ahí hay una clave, muchas claves importantes que el Espíritu Santo nos está hablando. Dicen Señor, Señor, y no tienen al Espíritu Santo. Por eso no tenían al Espíritu Santo, no tenían el aceite.
Esa es una de las grandes revelaciones y de las grandes cosas que hoy muchas partes de la iglesia en Cristo adolece, que no tomaron en cuenta el Espíritu Santo. Por eso dijeron 2 veces, Señor, Señor, no reconociendo al Espíritu Santo. Pero vean otra cosa también muy grave, que dijeron Señor, la segunda palabra con minúscula. Y quiero decirles una cosa, el Señor me dijo, esto es, porque ellos no edificaron sobre la roca que es Cristo. Escuchen bien, ellos no edificaron sobre la roca que es Cristo. Sabían que Jesús los había salvado, habían recibido la salvación por la fe. Pero ¿qué sucedió? No edificaron sobre la roca que es Cristo. Y dice, para que lo puedan tener subrayado, Mateo 5, 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, y dice exactamente lo que las 5 vírgenes insensatas le dijeron, tal cual exactamente lo escribió el Señor. Dices, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué no entraron? Si profetizaban, ellas apelaron, dijeron, profetizábamos y echábamos fuera demonios en tu nombre y hacíamos muchos milagros. Entonces, ¿por qué se quedaron? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Lo principal, lo que acabamos de decir, no tuvieron en cuenta al Espíritu de Dios, resistieron al Espíritu Santo del Señor. Pero también, ¿saben qué? No edificaron sobre la roca que es Cristo. ¿Y saben cómo lo compruebo? Dice el Señor, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos. ¿Qué vinieron? No, dice, descendió lluvia. ¿Qué descendió? Lluvia. ¿Qué más? Vinieron ríos, lluvia, ríos. ¿Qué más? Soplaron vientos y pegaron con fuerza contra esa casa, pero no cayó, porque estaba fundamentada ¿en qué? En la roca que es Cristo. Dice, pero aquel hombre que oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre que dice insensato, que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué dice? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos. ¿Y qué? Y dieron con ímpetu sobre esa casa, y fue grande la ruina. ¿Por qué? Porque no estaba basada ¿en quién? En la roca. Y es la misma. Esto nos está hablando igual de las vírgenes, los hombres insensatos que no edifican su casa sobre ¿quién? Sobre la roca que es Cristo. Y esta vez, iglesia, el Señor te quiere hablar, porque tú crees que sabes la palabra, pero el Señor te quiere hablar como iglesia de Cristo. ¿Qué es hacer la voluntad de mi Padre? Ok, ya Dios nos dijo por qué se van a quedar el 50% de la iglesia. Porque a pesar de que pueden que estén profetizando, no están haciendo la voluntad de papá, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo Dios. Por eso se van a quedar. Entonces, ¿qué sería hacer la voluntad de mi Padre? ¿Quieren saber? Lo primero, la iglesia tiene que tener esa dependencia con el Padre. La iglesia tiene que saber que fue comprada por un precio muy alto, y es la sangre de Cristo Jesús. La iglesia tiene que saber que solamente a través del sacrificio de Jesús pudimos llegar a ser hijos, considerados hijos del Padre a través de Jesucristo. Y que fuimos llenos del Espíritu de Dios por causa del sacrificio de Jesús. La iglesia tiene que tener una dependencia por completo hacia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia tiene que basarse en la roca, porque en vano trabajan los edificadores si Dios no está ahí. Porque mucha gente puede pensar que está haciendo la voluntad del Padre, como esa iglesia que dijo, pues yo estoy
estoy sirviendo al Señor, hasta he hecho milagros. ¿Cómo que Dios no me conoce? Porque Dios nos conoce en la intimidad. Dios te conoce en la intimidad, no donde la gente te ve. Dios nos conoce en la intimidad. Tú puedes decir que tienes una relación con Dios, pero ahorita vamos a ver. Él dice, cerrada la puerta, vas a buscar a tu Padre. Cerrada la puerta, no dice abierta la puerta. Y una y otra vez Dios nos dice que como iglesia tenemos que buscar de Dios, depender de Dios totalmente. Número 2, ¿qué creen que sea hacer la voluntad de Dios? La iglesia tiene que entender algo. Jesús no vino a abrogar la ley y los profetas. Jesús vino a cumplirlo. Y vino a poner un estándar mayor al que teníamos con la ley. ¿O no habéis oído antes que decía Dios, no matarás? La ley, es más, la ley que decía, no matarás. Y ahora, ¿qué te dice Dios en la gracia? ¿Qué nos dice? Que no debemos de llamarle a nadie necio, ¿verdad? Que si te enojas con tu hermano, ya eres culpable ante el concilio. Y que si le dices fatuo, ya estás pelas. ¿Y qué dice? Antes habéis oído, ¿qué decía? No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquier hombre que codicia a una mujer con sus ojos, de ciertamente para codiciarla, de cierto les digo que ya adulteró con ella en su corazón. ¿Y qué dijo el Señor en la parte del divorcio? Habéis oído pues que Moisés había permitido darle carta de divorcio a las mujeres, pero yo os digo que dice que el hombre que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se une a ella también adultera. ¿Qué te está diciendo el Señor? La iglesia tiene que enseñar que Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla y la debemos de enseñar. Hay lugares donde los mandan a divorciarse. Hay lugares donde aceptan a las amantes. Aquí no, por la gracia de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo es, quieren hacer mi voluntad, tienen que entender algo. Mi hijo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y nos vino a poner un estándar mayor a todos nosotros como iglesia. No hay como estos que puedo tener 7 esposas, no, aunque sean más mujeres. Te aguanta con una nada más. Te aguantas con uno, ¿ok? ¿Y qué dice el Señor? ¿Y qué dice el Señor? La iglesia tiene que tener discernimiento espiritual. Es necesario que la iglesia tenga discernimiento espiritual. ¿Por qué? Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos como ovejitas, pero que son lobos rapaces y dañan al cuerpo de Cristo. Tu iglesia estás llamada a que como ministros, como siervos de Dios, cuidemos al cuerpo de Cristo. ¿Será la voluntad de Dios que nosotros nos cuidemos y que no dejemos que nadie venga a robar lo que es sagrado? Claro que sí. ¿Seguimos? Así, todo buen fruto, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. Y no puede el árbol de buenos frutos dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. Pero para que tú tengas esto, tienes que tener los dones del Espíritu Santo, iglesia. ¿Qué dijo? El reino de los cielos es como aquel hombre que le dio sus bienes. ¿De qué habla de los bienes? Le dio sus bienes a la iglesia. A nosotros nos los dio Dios, no se lo dio a nadie. Por el sacrificio de Jesús nos dio sus bienes. Nos dio dones del Padre, dones del Hijo, ministerios del Hijo y dones del Espíritu Santo. Y la iglesia, dentro de la voluntad de Dios, es que la iglesia esté, los miembros del cuerpo de Cristo, unidos entre sí, se guarden entre sí. Pero si no tienes discernimiento,
Puede venir cualquier lobo rapaz y te puede dañar, iglesia. Chequen esto. Dice el Señor, tienes que entrar por la puerta estrecha, iglesia. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos lo hallan. Para aquellos cristianos que creen que donde están las multitudes te dejan hacer lo que quieres, dice, porque amplia, ¿cómo es? Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caen ahí. Tú debes entrar por la puerta estrecha y el camino angosto. Esa puerta se llama Jesucristo, no hay otra puerta. No puedes entrar por coaching, no puedes entrar porque eres conocido de quién sabe quién. La puerta estrecha es Cristo. Para aquellos que creían que tenemos que tener muchas personas, ¿qué creen que dice? Y pocos son los que la hallan. Dice muchos o pocos. Pocos son los que la hallan. Y es la puerta de la vida, que es Cristo. Esa es la voluntad del Padre. Porque espacioso es el camino. Y van muchos y dicen, por acá es, mira, acá hay fiesta, acá hacemos mucho bailongo. Y van un montón. Pero cuando llega la presencia del Señor, no se abarrotan. Porque el Señor lo primero que te va a decir es, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca, arrepiéntete. Chequen esto. Una cosa muy importante es, no puedes por ningún motivo como iglesia de Cristo estar separado de Dios. Tienes que pedir, buscar y llamar, pero no a cualquiera, solo a Dios, solo al Padre. No es toca una puerta de trabajo como nos decían antes, tú toca y se te abrirá. No, aquí dice que tú pidas al Padre y dice, y Él los dará. Que busques y hallarás al Padre. Pero también dice, llámalo. ¿Y sabes qué? Se te abrirá. ¿Te acuerdas de las vírgenes insensatas? Dijo, ábrenos, y la puerta estaba cerrada. Para ellos no pudo haber una puerta abierta. ¿Por qué? Porque la puerta abierta la encuentras, la abres aquí, en la tierra. Y es a través de la oración al Padre. Y si ustedes, siendo padres, siendo malos, si su hijo les pide un pan, ¿les van a dar una piedra? Y si les pide un caldo de pescado, ¿a poco le darán un animal gacho? Y si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más yo, que soy el Padre. Iglesia, lo que Dios nos está mandando es una dependencia aquí en la tierra. Por eso no las conoció, dijo, nunca os conocí. Porque ¿dónde se piden las cosas? Aquí en la tierra donde Dios te mandó como iglesia. ¿Quieres orar o conseguir el aceite? Un aceite que no se puede comprar y vender. Porque el aceite no se compra ni se vende. No es como un día antes de que venga el Señor, voy a ponerme a orar, voy a perdonar a todos y voy a ponerme a cuentas con todos. Un día antes de que venga el Señor, si supieras, dice el Señor, si el hombre de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, dice, entonces velaría, ¿verdad? Pero nadie sabe la hora ni el día en que va a venir el Señor. Y chequen esto, dice, pedir y yo les voy a dar. Y les voy a dar cosas buenas. Me van a buscar y de verdad me van a hallar. ¿A quién van a hallar? Al Padre. Y Él va a abrir la puerta. Iglesia, es la voluntad de Dios que no juzgues. No juzgues y no serás juzgado. Porque con el juicio que pidas o juzgues, serás juzgado, y con la misma medida que midas, serás medido. La iglesia no puede juzgarse entre la iglesia. Una cosa es exhortar, es otra cosa. Y fíjense algo que nos llama el Señor.
No des lo santo a los perros. Iglesia, no des lo santo a los perros. Ni tampoco tires las perlas. No se las des. Cuida la presencia de Dios. Porque dice, no sea que os vuelvan, los pisoteen y os vuelvan y os despedacen. La iglesia tiene que cuidar los tesoros, los bienes que el Todopoderoso le entregó a la iglesia. Tú eres una mayordoma. Tienes que ejercer para que el pastor ya me vea así como, ¿cómo mayordoma? Ejercer la mayordomía que Dios te llamó en la tierra. Sí, es que algunos no saben ni de lo que hablamos, ¿verdad? Y se duermen. No se preocupen. ¿Qué dijimos? Que el problema de la iglesia es que duermen. Ahorita vamos a ver. Y chequen esto. Dios nos dice, por favor dejen el afán. Deben de aprender como iglesia a depender de mí. Dice, ¿a poco por lo mucho que te afanes vas a incrementar un codo? ¿Cuánto es un codo? Como 30 centímetros, como 38 centímetros. ¿Podrás añadir a tu estatura un codo? Aunque te afanes, no puedes crecer. Dice, pero no os afanéis de lo que van a comer y vestir y de lo que van a beber. Porque los gentiles buscan estas cosas y la iglesia no es gentil ya. Dice, los gentiles buscan estas cosas, pero la iglesia de Cristo no tiene que buscar esto. Dice, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y no es el cuerpo más que el vestido? Dice, entonces no os afanéis en qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. Dice, porque yo sé de qué tienen necesidad. Dice, si yo a las aves que no siembran, que no recogen en graneros, las alimento, y a los lirios de los campos los visto mejor que a Salomón. Dice, hombres de poca fe. Entonces a ustedes como iglesia no les dará Dios todo lo que necesitan. Claro que sí. Iglesia, no puedes tener dos amos, porque amarás un amo y aborrecerás el otro. ¿Amas a Dios o amas las riquezas? A la voluntad de Dios es que solo tengas un amo, Él. Porque si tú amas las riquezas, dice, amarás a uno y aborrecerás al otro. Dice, o estimarás a uno y al otro lo menospreciarás. Lo que ha pasado con mucha parte de la iglesia, que menosprecia la presencia de Dios. Y dice, primero tienes que ir por el reino. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás de qué te va a ser añadido. Pero la iglesia está buscando la chuleta, dice luego el pastor. Todo el tiempo están buscando la comida, la bebida, el vestido, y no buscan a Dios. Cuando aquí en la tierra el orín y la polilla corrompen, y donde ladrones hurtan y minan. Dice, pero mejor hagan tesoros en los cielos, porque ahí no hay orina ni hay polilla que pueda corromper. Y grande va a ser tu galardón. Iglesia, hoy te estoy diciendo cosas que tienes que grabar en tu corazón y hacerlas como iglesia. Porque ¿qué crees? Ahorita te voy a decir. Dios y las riquezas, ¿ok? Y los tesoros en el cielo. Y te dice el Señor, es necesario que la iglesia ore y vele antes de que sean las bodas. Ya vimos que Dios va a mandar a las que se queden a orar y velar para cuando Él regrese. ¿Y tú qué crees que debes de hacer? Orar y velar también, para que no caigas en tentación. No te creas muy santo. Tienes que probarte a ti mismo cada día. Y tienes que ver si en ti hay cosas que no le agradan a Dios. Cada día, cada día. No cada vez que hay congreso, no cada vez que hay retiro. Y dice el Señor, tienes que orar y velar. Y cuando ores, iglesia, no seas como los hipócritas que quieren ponerse al frente para que los vean. Y si no traen micrófono, no oran. No oran en la oración sin micrófono, porque quieren ser vistos y agradados por la gente. Dice, mejor
Ora a tu Padre. ¿En dónde? En lo secreto. Y cierra tu puerta. Tienes que tener intimidad con Dios, con el Padre. Si tu iglesia tienes intimidad con el Padre, puedes orar. Los cielos se te pueden abrir. Te puede abrir. Dios dijo, ¿verdad? Pedir y que se os dará. Buscar y ¿qué? Hallaréis. Y llamarás y se te abrirá. ¿Pero quién? Él. La iglesia tiene que hacer la voluntad del Padre. Y tienes que ayunar, iglesia. Pero cuando ayunes, no seas como aquellos hipócritas que demudan sus rostros para que vean que están ayunando, para que vean que son más santos que otros. Que este es el verdadero ayuno del Señor: hacer misericordia, hacer justicia, hacer verdad. Eso es lo que tienes que hacer, iglesia. Dice, cuando ayunes, este es el verdadero ayuno: hacer misericordia, desatar las cargas de opresión, desatar las ligaduras de impiedad, quitar las cargas de la gente, no juzgar, sino que compartir el pan con el hambriento, con el que lo necesita, visitar a los enfermos, visitar a la gente en las cárceles, visitar a los huérfanos. La misericordia del Señor, ¿vale? Iglesia, tienes que perdonar. ¿Oíste que fue dicho? ¿Qué fue dicho? Perdonar a los hombres sus ofensas, y os perdonará también nuestro Padre nuestras ofensas. La iglesia no puede estar con rencores. Imagínate estas personas que hacían milagros, pero estaban peleados con todos, que no perdonan a su papá, a su mamá, a su hermano. Y vean que eso no era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú perdones, iglesia. Dios dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo otra cosa. ¿Qué dice Dios? Amarás. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Bendecid. ¿A quién? A los que nos maldicen. ¿Qué más? Haced bien a los que nos aborrecen. Orad por los que nos ultrajan. Entonces no me podía yo vengar. No. La iglesia tiene que ser vista por Dios, no por los hombres. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. Haz lo bueno, aborrece lo malo y sigue lo bueno, sigue el bien. ¿Qué creen? Todo esto es la voluntad de Dios. Y todavía falta más. ¿Quieres saber más? Bueno, seguimos. Te tienes que parecer a Dios. Dice, para que nosotros nos parezcamos a Dios, porque Él hace salir su solecito sobre buenos y malos. No nos pone el sol solo a los que ya fuimos justificados, ¿verdad? Y a los otros esta oscuridad. Aunque sean malos, les pone el sol. Y hace llover sobre justos e injustos. Y dice, así tienes que ser tú. Dice, porque si no, ¿qué haces de más? Si saludas solo al hermano que conoces, ¿qué haces de más? Lo mismo hacen los hipócritas. Y si amas a los que te aman, ¿en dónde está la recompensa? El fruto más fuerte es amar al que no te ama. A ese que te critica, a ese lo tienes que amar. ¿Vean? Perdón. Ya hoy casi acaba el pastor. Bueno. Oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Pero yo os digo, dice el Señor Jesús, que no vas a jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Hazle así, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Supongo que Jerusalén está para allá. Pudo haber estado para acá. Hijo, man. Ni por tu cabeza. Porque el cielo es el trono de Dios
La tierra es el estrado de sus pies. Y porque Jerusalén es la tierra del gran rey Jesús. Y porque tu cabeza no puedes volver ni un cabello blanco ni negro. No lo puedes volver blanco o negro. O sea, no puedes jurar. La iglesia no puede andar como, te juro que Diosito es bueno. Eso no es de Dios, dice la palabra, ¿verdad? ¿Seguimos? La iglesia nos manda a enseñar los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente, donde está su corazón, ahí está su tesoro. Lo que buscas, ahí está tu tesoro, iglesia. Hay muchos, y chequen esto, la parábola de aquel hombre que hizo una gran boda y un gran festín para su hijo. ¿Para quién? Su hijo. Y fue y los invitó. ¿Y qué pasó? El primero mandó a uno y ¿qué dijo? Ay, es que acabo de comprar una hacienda y voy a cuidarla. No, te ruego que me justifiques. No quiso ir. El segundo que dijo, es que me acabo de casar por su esposa, ¿verdad? Y el tercero que dijo, cada uno se excusó y dijo, no puedo, porque tengo que trabajar, no puedo. Y en esta versión me gusta cuando dice, y unos se fueron a sus negocios y no quisieron. Y vean que mucha parte de la iglesia hace eso, porque ahí está su corazón. Donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y Dios nos dice, tienes que entender que el tesoro soy yo. Pero la iglesia tiene que elegir a Dios. La iglesia tiene que elegir a Dios. La iglesia está puesta. Dice el Señor. De modo que lo que acaban de escuchar, cualquiera que no enseñe estos mandamientos pequeños y no los haga, por supuesto, le llamaré muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que guarde estos mandamientos pequeños será llamado grande, ¿verdad? Pero dice, de cierto les digo que si su justicia no fuere mayor a la de los fariseos, de los escribas, y fariseos, no podrán entrar al reino de los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Si una ciudad, yo luego les digo a los muchachos, aquí los de la Felipe Ángeles, ya llenaron todo el cerro, es imposible que no se vea. Vean todos los cerros colmados de gente. ¿Y a poco se puede esconder? Imagínate cuando tú eres la luz. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando tú tienes la luz de Jesús, no se puede esconder. Porque dice, ay Señor, son tantas cosas. Dice, no se puede esconder esa ciudad. Tampoco una luz se puede esconder debajo de un almud. Dice, si no se pone en un candelero. ¿Para qué? Para que ilumine a todos los de su casa. Iglesia, tú debes de ser luz porque tienes a Cristo para ti, pero también debes de ser luz para tu casa y para todos los que están aquí. Y también tienes que ser luz para tu ciudad. No puede ser que aquí dicen, ¿cómo decía? Que oscuridad en su casa, ¿verdad? Por eso, porque esconden el almud. ¿Por qué? Porque en un lugar son unos y en su casa son otros. Iglesia, es necesario que seas la luz de tu casa. Si Cristo está en ti. Si Cristo está en ti. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere,
si te vuelves igual que los del mundo, si andas en las parrandas, ¿te vas a ir? ¿Te vas a ir aunque creíste en Cristo Jesús? ¿Te vas a ir si andas tomando, fumando? ¿Y andas en parrandas, fornicando, adulterando, chismeando? ¿Te vas a ir? Aunque hayas venido a la iglesia. Porque muchos se saben de memoria estos pasajes, pero como iglesia, la mitad se va, la mitad se queda. Y Dios nos está hablando para que no te quedes, que hagas. ¿Verdad? Es bien bueno Dios. No te puedes hacer amigo del mundo, porque el que se hace amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. No puedes decir tantito fraude, pero acá que Dios me bendiga. No, porque vas a hacer una tinaja rota. Dile al de al lado, tinaja rota. Que aunque venga la bendición, se te va a escapar. No puedes contener la bendición, porque eres un odre viejo y dicen algunas personas, se rompe y se cae todo el vino. Pero quiero decirte, este es un concepto que se llama tinajas rotas. Por donde sea se te sale la bendición, porque vienes a la iglesia, pero todavía robas, pero todavía mientes. Esos huecos, esos agujeros son cosas que Dios dice, eso no, hijo, eso no, hija. Vean, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La iglesia de Cristo se tiene que presentar como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, santo, santo, como un sacrificio vivo. Te tienes que presentar y agradable delante de Dios, como cuerpo de Cristo, iglesia. Yo no les estoy hablando, sí hay cosas que evidentemente cada uno de ustedes, porque la iglesia, ¿qué es? ¿El lugar físico o tú? Nosotros, yo. Y en conjunto, imagínate si el día que vayamos a las bodas, vamos a ver quiénes fueron los que se prepararon. Algo muy importante es, solo entraron los que se prepararon. Y hoy Dios te está hablando de la preparación, porque a la iglesia no la están preparando y el Señor ya viene. ¿Y sabes qué? Dios te está enseñando la preparación, porque después te va a venir con otra enseñanza muy fuerte también. Pero si no sabes hacer la voluntad de Dios, sigue de rencoroso. Hoy te aseguro que cuando traigas tu ofrenda, dice, cuando traigas tu ofrenda, y dice, no dice que tú traigas pleito con alguien, dice, si tu hermano, ojo, no nada más hermanos de papá y mamá, hermanos en Cristo, tiene algo contra ti, no dice si tú tienes algo, si él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y luego, ahora sí, Dios te va a recibir esa ofrenda. Que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ni la derecha lo que hace tu izquierda. No aplaudas cuando hagas misericordia, ni hagas sonar trompeta del todo lo que haces, para que el Señor en lo secreto, hazlo en lo secreto, y el Señor te va a recompensar en lo público. Esa es la voluntad de Dios. Y fíjense, tenemos que ser una iglesia renovada en nuestro entendimiento, que pensemos de nosotros como debemos de pensar, y no más de lo que nosotros debemos de pensar de nosotros. Hay iglesias que nos menosprecian y no saben que la presencia de Dios está aquí, porque tienen un alto concepto del que deben de tener. Cuando somos el cuerpo de Cristo, no debemos pelear. Si servimos al mismo Señor, ¿qué? Pues servimos al mismo Señor, ¿verdad? Tenemos, fíjense, dice, cada uno piense de sí conforme a la medida de fe que Dios nos dio, sabiendo que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos fue dada, profecía, úsese conforme a la medida de la fe, de exhortación para la exhortación, de la enseñanza para enseñar,
del que reparte con liberalidad, del que preside ¿con qué? Con solicitud. Y del que hace misericordia ¿con qué? Con alegría. Que se vea que hay amor. Tenemos que ser una iglesia que tenga un amor sin fingimiento, que nos amemos los unos a los otros. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, tú has oído el mandamiento: no cometerás adulterio, no codiciarás, no envidiarás. Pero ellos se resumen en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple la ley. Así el cumplimiento de la ley, ¿qué creen que es? Amor. La ley es se cumple con la ley del amor. ¡Wow! ¡Qué bonito! Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. En lo que ustedes dependa, por favor, esténse en paz con todos los hombres. Sean hospitalarios con los hermanos. Hay gente que no nos recibe en su casa y aquí dice que tienes que ser hospitalario. ¿Ustedes creen que yo voy a criticar sus casas? No, se la perdieron, porque Dios iba a establecer algo profundo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo a la gente que ha visitado, wow, wow. Ay, Dios mío, me faltan lentes. No sean perezosos, iglesia. Así que los dormilones hasta sacúdanlos. No sean perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor con toda tu fuerza. Aquellos que no quieren servir al Señor, si no sirves, no sirves. Tienes que servir desde el primer día que naciste hasta el último día que te vayas. Sirve al Señor. Sírvelo. Y dice, fervientes en el Señor, gozaos en la esperanza. Sufre con los que sufren, llora con los que lloran, alégrate con los que les va bien. No seas envidioso. Compartan para las necesidades de los santos. No nada más lo dejen a unos. Es la voluntad de Dios que seas una persona misericordiosa. No es la voluntad del Señor que solo lo hagan, que lo hagan ellos, que lo hagan ellas. No, que lo hagamos todos. ¿Ok? Practicando la hospitalidad. Y algo bien fuerte, no maldigan. No maldigan. Hay lugares donde maldicen. Dice la Biblia, no maldigáis a nadie. La iglesia no fue hecha para maldecir, fue hecha para bendecir, para mostrar la luz de Cristo. La iglesia no fue hecha para condenar, sino para mostrar a aquel que no condena, que es Jesucristo, que Él dijo, no vine a condenar, sino a salvar al mundo. Unánimes entre nosotros. No se venguen. No se venguen cuando alguien les hace algo. No se venguen. Venzan con el bien el mal. Pero si ellos son tremendos, ¿tú más? No, pero me la va a pagar. No sabe con quién se metió. Soy un hijo de Dios. Así he escuchado a muchos. Y la palabra de Dios dice que la iglesia no está hecha para eso. Dice, fíjense esto, no le deban nada a nadie, paguen lo que deben, tributo al que tributo, impuesto al que impuesto, honra al que honra. ¿Verdad? Y respeto a que merece respeto. Estén sujetos como iglesia a las autoridades superiores que Dios les puso, porque estas fueron puestas por Dios y están hechas para hacerte bien. Porque el juez no está puesto para infundir miedo en el que hace el bien, sino está puesto para hacer justicia a aquel que hace lo malo. Sujétense
Hay gente que no le gusta rendir cuentas y dice el Señor, son de parte mía, porque sujetándote a ellas, la iglesia que rinde ¿qué? Cuentas entre la iglesia. No hacemos lo que queremos, no somos chinitas libres, ni cabritos que muerdan, no, somos gente sujeta y gente de honor entre nosotros. En cuanto a honra, prefiriéndonos entre nosotros. Amén. Amaros los unos a los otros. Porque esta es la ley del amor. Qué tremendo. Amar al prójimo. Andemos de día, no como si fuéramos gente cristiana y gente que hace mal a la gente afuera. Muchos sé que les apareció en la mente a alguien, pero les voy a decir una cosa. Esto es para que tú te revises. No es para que te la aprendas y se la apliques a otro. Es para que aprendas a hacer la voluntad de Dios tú. Y como miembro del cuerpo de Cristo aprendamos todos a hacer la voluntad de mi Padre. Desechemos las obras de las tinieblas. Y chequen algo bien fuerte. Vistámonos de la luz. Fíjense algo bien fuerte, ya estoy terminando. Conozcan el tiempo. Conociendo el tiempo en el que estamos, que ya es hora de levantarnos del sueño. Escuchen bien. Ya es hora de levantarnos del sueño en el que estamos. Ya no duerman. Tienen media vida durmiendo. Más lo que se quieren dormir, tienen nada más un tercio de vida o menos, que viven y eso lo hacen para sus riquezas. Pero dice, conociendo ya el tiempo, que es tiempo de que despertemos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca. Porque está más cerca la venida de mi amado. Está más cerca la salvación para nosotros que cuando creímos. Porque ya se acerca el día, porque la noche está avanzadita. ¿Entiende esto, iglesia? La noche está avanzada. ¿Cuándo te quieres portar bien? ¿Cuándo quieres hacer la voluntad del Padre? Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos. ¿De qué dice? Vistámonos. ¿De quién? De las armas de la luz. ¿De quién? De las armas de la luz. Ahorita vamos a ver qué armas. Y también una cosa que yo les dije apenas. Nos tenemos que vestir de Jesucristo. Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La iglesia de Cristo tiene que vestirse de Cristo. Tienes que parecerte a Cristo, porque fuimos hechos. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos a la semejanza del Hijo, y que a través del Espíritu de Dios fuéramos de gloria en gloria, en gloria, en gloria, hasta parecernos al Hijo de Dios. Esa es la novia sensata. La iglesia tiene que ser pobre en el espíritu. Tienes que llorar y orar, sufrir. Tienes que ser la más mansa. Tienes que tener hambre y sed de la justicia. Tienes que ser misericordioso. Tienes que tener un limpio corazón. Tienes que considerarte bienaventurada y tener que aceptar algo, que si eres un seguidor de Cristo y si eres una novia sensata, vas a entender algo, que vas a sufrir persecución. Eso que ni qué. Porque dice, el que viene a mí, dice el Señor Jesús, va a sufrir persecuciones. Toda la iglesia que no quiere sufrir persecución, ¿será una iglesia sensata? ¿Qué crees? Tienes que aceptar que vas a sufrir
persecución y que vas a ser perseguido y vituperado por causa del nombre de Él. Si es que eres la iglesia de Cristo. ¿Y sabes qué? Tú y yo, dice el Señor, fíjense, haciendo esto, el reino de los cielos será tuyo. Veremos a Dios. Seremos llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿verdad? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los contenciosos, pero hice milagros, pero eché fuera demonios en el nombre de Jesús. Precioso. Pero ¿qué creen una cosa? Algo bien importante. Todo el que hacía los milagros y el que echaba fuera los demonios no eras tú, era el Espíritu de Dios, era el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Pero la gente se autoengaña, porque la gente quiere que aunque Dios le dio como esos, el reino de los cielos es como aquellos que les arrendó esa viñita y después dijeron, es mío ese don, es mío. No es tuyo, porque si profetizaste es el don de la profecía del Señor. Siempre que haya sido palabra de Dios, si hiciste milagros, no fue por ti, sino por el Espíritu de Dios, por el nombre que es sobre todo nombre. Si echaste fuera demonios, fue por el nombre de Jesucristo. Pero al igual que como esos malos siervos querían apropiarse de la viña del Señor, así hay muchos. Pero imagínate que haces la voluntad del Padre. Todo lo que acabamos de hablar es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que les dijo Dios que tenían que hacer, que tenemos que hacer. ¿Y qué crees? Vamos a gozarnos, porque ¿qué creen? Grande es nuestro galardón. Tenemos que entender algo. Naciste no para ti, naciste para Él, para hacer adoración de la iglesia. ¿Y sabes? ¿Sabes una cosa? Y ya voy a terminar. Nos vamos a vestir de Jesucristo, parecernos a Él. Vestidos también de una vestidura hermosa, que es la del amor. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Pero me cae gorda. No, entonces no eres discípulo. Pero es que es muy, se cree la muy. No eres discípulo. No te engañes. Y chequen algo. La armadura. La iglesia tiene que tener vestidos sus lomos. Acá están. ¿Con qué? Con el cinturón de la verdad. La iglesia no puede mentir. La iglesia tiene que tener la verdad, que es Jesucristo. La iglesia tiene que tener la coraza de la justicia. La iglesia tiene que tener, sus pies tienen que estar calzados con el apresto del evangelio de la paz. Tienes que predicar la palabra. Si eres un mudo y no le quieres predicar a tus familiares, no estás entendiendo que fuiste llamado a predicar el evangelio. Y dice, sobre esto, tomad el escudo de la fe. La iglesia tiene que tener fe en Dios. Es la columna que nos soporta. La fe para poder resistir toda acechanza del diablo. El escudo es esto. La iglesia no puede estar sin escudo. Ya te noquearon por no tener fe en Dios. ¿Y qué dice? Sobre todo tomar el escudo de la fe y tomar el yelmo de la salvación. Iglesia, la salvación no te costó a ti, le costó a Jesús, y por eso eres la hija del Altísimo a través de Jesús. Y chequen esto, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La iglesia tiene que tener la palabra. Si tú no tienes la palabra, estás pelas. Orando en todo tiempo. ¿Qué nos dice? Orando en todo tiempo y con toda súplica en el Espíritu. La iglesia tiene que orar y velar con todo lo que es al Señor. Punto. Y dice, y velando, todavía dice, y velando, perseverando, ¿qué?
con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. No ores solo para tu molino. Por ti, por ti, por ti, por ti. Por tu esposo, por tu esposo, por tu hijo, por tu hija. Deja de hacer eso. O sea, haz esto, pero no dejes de hacerlo. Como dijo Jesús, es necesario que hicieras esto y no dejaras de hacer esto. Hagan misericordia, pero diezme, pero también hagan misericordia. Es lo mismo. Está diciendo el Señor, vela y haz esta velada al Señor por todos los santos. Y quiero decirles una cosa. No terminaríamos de decir, pero quiero decirles, el fundamento de la iglesia es la salvación. Es Cristo. Y esa es la voluntad del Padre. Y me faltan más cosas. Pero quiero decirte lo siguiente. La iglesia, ¿se acuerdan que dijeron Señor y Señor y que no edificaron sobre la base que es Cristo? Por eso hoy ya no predican de la cruz. Se les olvidó, ya no predican de la redención, de la salvación que es no por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso dejaron de predicar la cruz, porque no edificaron sobre Cristo. Y algo también muy importante, no están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces hoy, iglesia, yo quiero decirte esto de parte de Dios. El Señor te compró y fue el precio más alto. Y hoy tú sabes que para que tú no te quedes, tienes que hacer la voluntad del Padre. No es tu voluntad, es la voluntad del Padre. No es tu parecer, es la voluntad del Padre. Y tienes que ser como Dios dijo que eres. Te mandó a una mayordomía. Te va a pedir cuentas, iglesia, de todo lo que te ha dado, porque la gente se queda con un talento, pues música, yo canto. No, Señor, es una asignación. No es solo cantar, es una asignación que Dios te da. Es una asignación que nos dio. A uno les dio esto, a uno les dio otra cosa, para que nos complementemos como Cristo, como cuerpo de Cristo. No todos tenemos lo mismo, pero todos nos complementamos. Y esos dones no son tuyos, esos llamados no son tuyos. Esos son para la edificación del cuerpo de Cristo. Te tienes que presentar como cuerpo de Cristo, como un sacrificio vivo y santo delante de Dios, que haga la voluntad de Dios, que entiendas que fuiste hecho para ser hecho a la imagen y semejanza del Hijo. Estás en la tierra para ejercer la mayordomía, porque Dios te dio de sus bienes y te va a pedir cuentas. Y si en lo poquito eres fiel, vas a entrar en el gozo del Señor. Pero si en lo poquito no eres fiel y a cada rato falla, porque estás con tus pasiones y tus desórdenes, no vas a entrar. Y esto me suena. ¿Se acuerdan de aquel invitado que ya estaba en las bolsas y que no estaba vestido? No tenía vestiduras de fiesta. Solo van a entrar los que estén preparados.